Bienvenidos al segundo y último vídeo de nuestra restauración, de todas las modificaciones que le estamos haciendo en esta furgo. Y al ser el último os vamos a enseñar las cosas más chulas, más molonas y más esperadas que hemos estado hablando durante todos estos días, como va a ser la cama de Ayla, los tubos que hemos colocado para ahí atrás, que efectivamente era de recogidas de agua de lluvia, pero lo enseñaré más adelante. Y bueno, y un montón de cositas más que han hecho que esta furgoneta sea más cómoda, más práctica, más funcional. Así que si queréis saber qué cambios hemos hecho aquí, quedaros hasta el final. Vamos para allá. Bueno, y voy a comenzar a hablaros por una de las cosas, yo creo que más cambios y más dolores de cabeza hemos sufrido durante la camperización, que es la cama de Ayla. La idea principal era tenerla aquí en la cabina, en esta parte de arriba, puesto que tiene una altura bastante adecuada para poner ahí una cama que pudiera bajar y subir. Bueno, sabréis por los vídeos que hemos subido, que hemos compartido, que hemos probado muchas opciones, pero ninguna llegaba a cuadrarnos bien, no eran muy cómodas, no funcionaban como nosotros queríamos. Así que decidimos posponer ese proyecto de poner la cama en la cabina y ya lo haremos más adelante. Así que la alternativa que tuvimos y que pensamos a lo largo de estos meses que hemos estado viajando un poquito con la furgo ha sido de poner la cama justo en la parte de la habitación donde nosotros dormimos. Tiene sus pros y tiene sus contras, pero para nosotros ganan los pros. Así que de momento aquí se queda. Os voy a explicar cómo la hemos hecho. Lo primero que hemos hecho ha sido sacar unos patrones con la ayuda de un cartón para sacar la forma más exacta posible. Y una vez que ya hemos tenido la forma concreta, la hemos pasado directamente a la madera y la hemos cortado. Obviamente hay que probar que todo encaja perfectamente para no liarla luego. Una vez que ya teníamos las dos partes, pues nada, hemos comprobado que encajaran perfectamente, porque en nuestro caso va a ser una cama de dos piezas, una parte fija y otra parte abatible. Estas piezas van a soportar el peso sobre estos listones que los hemos anclado directamente a la pared de la furgoneta. Además también nos hemos ayudado de una anilla de acero que ya os enseñaremos más adelante. En este caso esta parte va a ser una parte fija, no se va a mover y va a ser la que va a soportar el peso del colchón cuando esté abatido. Y esta parte será la parte abatible, la parte que se va a mover para poder guardar en la cama cuando queramos. Y con la ayuda de este pestillo evitaremos que la cama se mueva o que quede así, de esta forma, guardada. Como veis, es una cama súper cómoda y muy fácil de plegar y de montar, que era básicamente lo que estábamos buscando. Sí que nos falta una barandilla que le vamos a poner en esta parte de aquí. Así que para ver el resultado final ya definitivamente de cómo va a quedar, pues os lo enseñaremos en el van tour para que echéis un vistazo y os enseñaremos desde todos los ángulos y veréis que es una idea top 10. Vamos a continuar con más cosas. Bueno, otro cambio que hemos hecho ha sido esta cajonera de aquí, que en un principio, si os acordáis, era una única puerta y la íbamos a utilizar de ropero, a modo de perchero, para colgar cosas que quisiéramos pues tener colgadas. ¿Qué pasa? Que durante los primeros viajes de furgoneta nos dimos cuenta de que ese espacio no lo estábamos utilizando apenas y estaba bastante mal aprovechado. Nos faltaba espacio en la cocina para guardar comida y decidimos hacer de este espacio una despensa. Así que nada, lo que optamos es por poner dos guías con dos alturas diferentes y dos cajones. De este modo, mirad, os lo abro. Tenemos aquí toda la despensa súper bien organizada con nuestra comidita. Tenemos acceso a la parte del fondo, aquí arriba también. A ver, ahí está. Aquí también tenemos harinas, aceites y cositas así. Y sí que es cierto que está un poquito duro a la hora de abrir, porque tiene un retenedor en la parte final. Cuando yo cierro ahora el cajón, mirad, ¿veis? Tiene un tope para que no se abra durante la conducción y por eso está un poquito más duro. Pero en darle traqueteo y moverlo y usarlo, seguro que se suaviza un poco. Una idea también bastante cómoda para nosotros, pero todavía hay más. Mirad. Bueno, pues para este cambio voy a bajarme de la furgoneta porque os lo tengo que enseñar desde afuera. Mirad. Este ha sido otro cambio, una modificación, no tiene nada de
de utilidad, era más bien algo estético. Pero teníamos que cambiarlo porque a pesar de que las puertas anteriores las restauramos, ¿os acordáis? Que la pintamos, le pusimos ahí una tela tejida y demás. Estaba muy mal la puerta, se quedaban las marcas cuando apoyabas un brazo, se quedaba la marca del calor en el plástico, estaban con muchos arañazos. Así que hemos optado por poner toda la puerta de madera, con un manillar un poco rústico. Esto todavía está por arreglar, pero bueno, mientras tanto esto nos sirve. Y nada, mirar cómo la hemos hecho. Pues al igual que con la cama, hemos hecho unos patrones en cartón que hemos trasladado a la madera que íbamos a utilizar. Hemos lijado toda la madera y también la hemos tratado en este caso con un barniz color nogal. Luego, una vez que la madera ya estaba seca, todo el barniz estaba terminado, lo hemos fijado directamente a la pared, a la pared de la puerta, con mucho arte y mucho cariño, y lo hemos atornillado a la chapa de la misma puerta. Y además de esto hemos querido poner un extra en todas las puertas para tener más comodidad a la hora de abrir y cerrar. Porque en nuestro caso además teníamos una llave diferente para cada puerta y era un incordio de llaves. Así que mirad lo que hemos decidido. Bueno, Fede, ¿qué tienes ahí? Estos son unos motorcitos que hacen de cierre centralizado, ¿vale? En cada una de las cerraduras de la puerta. Es uno maestro que está en el piloto y luego otros 3 esclavos que van en copiloto, corredera y puerta trasera. Ha sido un follón que no sabe ni dónde se ha metido. O sea, no os podéis imaginar el follón para instalar el cierre centralizado. Pero la verdad es que como extra, como comodidad en la furgo, el cierre centralizado, ¡guau!, se agradece un montón. Era o amaestrar todos los bombines, que seguía siendo manual, o comprar un cierre centralizado e instalarlo. Y hemos elegido la opción 2. Te voy a decir más fácil, pero es que no es más fácil ninguna. Las dos son un follón. Packing Master. Packing Master, ¿ya está puesto? Escucha. Wow. Vale. Y aquí está el tema. Ustedes dirán, ¿cómo ha cableado la puerta corredera? Sí, es corredera. ¿Por dónde pasan los cables? ¡Oh, Dios! Me las he ingeniado para poner aquí un contactor que es como en el borde de la puerta, o sea, de la puerta y del marco de la puerta, un contactor que cuando la puerta cierra, tocan estos, digamos, tetones que hay aquí con este resorte en su opuesto, que son básicamente el positivo y el negativo del motorcito del cierre. Entonces, cuando cerramos la puerta, eso hace contacto y yo puedo... Bueno, yo o quien se precie, quien tenga el mando, quien tenga el poder, puede abrir y cerrar. Abrir, cerrar. Ahora la verdad es que es mucho más cómodo abrir y cerrar. Y además este no va a ser el resultado final. Le vamos a poner unos accesorios en la puerta, pues para poder poner un vasito, para tener aquí abajo una especie de cestita donde guardar, pues a lo mejor los chalecos reflectantes o una botella de agua o lo que sea. Así que bueno, de momento aquí lo veréis así, pero en el Vantur os lo vamos a enseñar tal y como se va a quedar definitivamente. Vamos a seguir. Bueno, y como os he dicho antes, la parte de la cabina también la hemos... ¡Uy, que me caigo! También la hemos modificado, hemos querido darle un toque también de madera y esto era algo que queríamos hacer desde el principio. Si habéis visto el primer vídeo de la camperización lo sabéis, que queríamos poner aquí una mesada de madera a modo de jardín. Si os acordáis, hicimos también una restauración de toda esta zona de aquí, que me tiré limpiando y quitando mierda, eso que salía a chorros verdes. Pero bueno, al final hemos querido que la parte central, que era la parte que más fea se había quedado porque tenía marcas que no se podían quitar, pues hemos optado en ponerlo de madera y además hemos querido añadir algún accesorio extra que ahora veréis. Lo primero que hemos hecho ha sido sacar el salpicadero para hacerle los agujeros de los accesorios extras que queríamos añadir. Y una vez que teníamos los agujeros terminados, hemos hecho con un molde con la madera para ponerlo encima del salpicadero. Directamente lo hemos atornillado, intentando darle esa curvatura que tiene el propio salpicadero, sacando y metiendo el tornillo, haciendo un pequeño juego. Una vez que lo teníamos puesto, hemos añadido en este caso un accesorio de puerto USB para poder cargar móviles o cualquier otro accesorio desde la cabina.
Y luego también hemos puesto 2 voltímetros para tener en todo momento controlado la carga de la batería auxiliar y principal. Una vez todo terminado, lo hemos anclado directamente al salpicadero y hemos puesto los botones que le corresponden, pues para controlar el aire, la calefacción y demás. Para poner la mesada hemos creado estas 3 patas que están diseñadas a medida con la forma del salpicadero, que hemos pegado directamente a esta zona con una forma especial que yo por casi me equivoco y la pongo del revés, menos mal que estaba Federico para controlarme. Y nada, fácilmente lo hemos pegado con Sika directamente sobre el plástico del salpicadero. Al presionar, el exceso de pegamento salía por los bordes, así que es importante luego limpiarlo para que quede estéticamente bien. Y luego hemos hecho la mesada, también la hemos lijado y la hemos tratado, le hemos dado cierta curvatura para que encaje bien con la zona del parabrisas y hemos puesto este plástico en todo el contorno, fresando todo el borde de la madera para protegerlo. Y bueno, como veis todavía no está fija, todavía está la mesa sin poner, simplemente va a ser muy fácil, simplemente poniéndole 2 tornillos desde arriba hacia las patas a las que hemos fijado en el salpicadero, así se va a quedar la mesa tal cual. Y luego este aparato de aquí va a ser lo que va a hacer la magia con la radio. Realmente, mira Federico, realmente no es una radio, es un amplificador con Bluetooth para poder poner música desde nuestro móvil, música, podcast, lo que queramos. Ah, vale, que queréis poneros aquí. Ya voy, espera, un momento. Y bueno, y con este aparato lo hemos probado ya, se escucha genial, los altavoces funcionan espectaculares, así que ya por fin no voy a tener que estar cantando durante el viaje, porque Fede me tenía frita, o más bien él estaba frito de escucharme cantar, así que ya por fin, música para el camino. Bueno, y ahora viene la parte más cuestionada, ese tubo negro que os enseñamos en el primer vídeo. ¿Qué es lo que hemos inventado ahí? No, os lo voy a enseñar y os lo voy a explicar in situ. Vamos para allá, que tenemos que salir del camión. Bueno, pues mirar lo que tenemos aquí. Efectivamente es un tubo para recoger el agua de lluvia. Sí, señores, sí, señoras, habéis acertado prácticamente todos. Esta idea también la teníamos pensada desde el principio de la camperización y por ello hemos hecho algunas cosas pensando en ello. Una de estas cositas a tener en cuenta fue a la hora de poner los paneles solares, les dimos una pequeña inclinación para que el agua de lluvia cuando caiga se dirijan hacia este lado de la furgoneta, que era donde queríamos poner el tubo. Nosotros hemos optado por un tubo de PVC al que le hemos hecho un agujero bien largo y hemos anclado con diferentes anillas para que tenga solamente una pieza. También le hemos puesto este codo que va a ser el que va a permitir que el agua deslice por otro tubo. Hemos imprimado los tubos para que la pintura agarre bien y hemos protegido la parte interna, que va a ser por donde va a circular el agua, para que no le entre pintura, por si acaso se puede descascarillar y nos entre en el depósito. Una vez todo imprimado, le hemos dado una mano de pintura de color negro en spray y la verdad es que se ha quedado bastante bien. Y una vez que la pintura ha secado, directamente lo hemos colocado al lado de los paneles solares, en aquella zona en la que la inclinación va a permitir que el agua deslice directamente hacia este tubo. Para fijar este tubo lo hemos anclado con unas anillas de acero que hemos fijado con tornillos a la misma baca del vehículo. Si os fijáis, entre el panel solar y el tubo hay un pequeño agujero por el que se podría perder el agua de lluvia. Para taparlo hemos utilizado este material que es butilo, es un plástico, una especie de plástico muy resistente que va a aguantar perfectamente las temperaturas cálidas, frías, no se va a agrietar y es perfecto para tapar este tipo de agujeros. Nos hemos ayudado con agua y jabón para deslizar todo este material, quedando lisito y cubriendo todos los agujeros que pudieran haber. Además de ello, también tuvimos que registrar, como veis aquí, un acceso para que el agua de lluvia entre en el depósito de aguas limpias. En este caso nosotros lo hemos querido poner hacia afuera, como veis el tubo se ve desde fuera, pero también se podría poner desde el interior de la furgoneta con otro sistema, pero bueno, que sepáis que también estaría esa opción.
Y para ello hemos hecho otro tubo, en este caso mucho más finito, y hemos utilizado este pegamento que es especial para PVC para unir todas las piezas entre sí. Es muy fácil, simplemente se coloca pegamento en las diferentes partes por las que se va a unir el tubo y sin dejar secar ni nada se fijan unos a otros y ya se deja secar de esta forma. En este caso hemos utilizado bridas para anclar el tubo a la furgoneta, no necesita mayor sujeción porque realmente con el tubo grande ya estaría sujeto y no se va a caer, ni se va a volar, ni nada. De esta forma el agua caería directamente por este codo hacia el tubo pequeñito que ya va a ser el que va a canalizar todo el agua de lluvia directamente hacia el depósito de aguas limpias. Obviamente tenemos varios filtros para que podamos utilizar esta agua para el consumo humano y uno de ellos está justo en el fregadero y luego el otro está puesto aquí atrás, que os lo voy a enseñar ya. Es mirar desde la vista de atrás, en las puertas traseras, tenemos aquí, ¿sabéis?, esta puertecita de acceso a todo el sistema de presión del agua. Tampoco os voy a explicar ahora mucho el sistema porque ya lo explicamos en un vídeo que os lo dejaremos por aquí por si no lo habéis visto. Y este es el nuevo filtro que hemos instalado y realmente es un filtro que lo que hace es filtrar, obviamente, las partículas que pueda contener la lluvia, como puede ser arena, tierra o pequeños sedimentos. Lo que va a hacer este filtro es ir depurando el agua que hay directamente en el depósito de aguas limpias que está justo detrás de todo esto. De esta forma todo el agua del depósito estará filtrado y irá limpiando todas las impurezas. Pero además hemos querido poner otro filtro extra para poder utilizar el agua del depósito, que además nosotros la solemos cargar casi siempre de gasolineras y a veces el agua no es muy potable. Pues hemos querido poner otro filtro además en la parte del fregadero, como os he dicho antes, mirad. Pues aquí está el fregadero y en la parte de abajo, en este cajoncito, pues bueno, aquí abajo tenemos este depósito que lo que nos va a hacer es, lo que va a permitir es poder beber el agua. Bueno, pues estas son algunas de las cositas que os hemos querido enseñar, pero que sepáis que aún hay algunos otros cambios que ya veréis en el próximo van tour, que con suerte será el siguiente vídeo después de este, y que sepáis que va a ser un van tour especial, porque además de enseñaros todo este pedazo de camión que hemos camperizado, os vamos a dar muchos tips, consejos y recomendaciones para que utilicéis los espacios de forma optimizada y para que además tengáis ciertas comodidades que puede que no hayas tenido en cuenta si es la primera vez que vas a camperizar. Y además también os diremos dónde hemos comprado muchos de los accesorios o equipación que nos preguntáis en muchos de los vídeos. Así que va a ser un van tour súper completo. Si no te lo quieres perder, ya sabes que te puedes suscribir a nuestro canal para estar atento a todo lo que vayamos a subir. Así que chicos y chicas, os vemos en el siguiente vídeo. Adiós.